Regreso en tu conexión matinal. Estamos junto a nuestra querida abogada Paola Vidal. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, Karim, gracias. Gracias por invitarme. Y estamos también junto a Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas, que está conectado de manera online. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a tu conexión matinal. Cristian, no te escucho. Ahora sí. Ahora Buenos sí. días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Bien? Perfecto. Comencemos de inmediato. Vamos a tratar el tema de lo que es cuidar la infraestructura crítica en nuestro país y que en esta oportunidad incluye lo que son las zonas fronterizas. Primero, comencemos con Paola. Paola, ¿qué significa exactamente protección a la infraestructura crítica? En este caso en particular, nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a la protección de las fronteras. Facultad que se le da a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, para custodiar junto con las policías, ¿cierto?, Carabineros de Chile, Policía y PDI, las fronteras en el fondo específicamente de la zona o la región en realidad de Arica, Antofagasta y también de Arica y Parinacota, ¿cierto?, Antofagasta y Tarapacá. Son las zonas donde efectivamente sabemos, y este decreto que yo tengo aquí lo señala expresamente, que es de público conocimiento, ¿cierto?, que la migración ha tenido un aumento y que por estas zonas fronterizas en realidad y por pasos no regulares ha llegado una cantidad de migrantes que ha puesto en riesgo de alguna manera la seguridad, la vida, la salud y la integridad de las personas de esa zona. Ok, Cristian, y por el lado tuyo, por la parte política, hacer este decreto, hacerlo entrar en vigencia, ¿qué sientes tú que le significa de alguna forma al gobierno? Un gobierno que ha estado bastante bajo siempre en las encuestas, y aunque todo el mundo te dice del mundo político, no, oye, eso no es importante, sino lo importante es el programa, que se vayan cumpliendo las cosas, es algo súper clave. ¿Cómo ves tú para la popularidad del gobierno y para la relajación, por decirlo de alguna manera, de la gente la entrada en vigencia de este decreto? Bueno, acá hay dos aristas. La primera es el inmediatez. Yo creo que de un punto de vista comunicacional va en el sentido de ir en sintonía con un cierto sentimiento de saciedad en relación con el fenómeno migratorio. Yo creo que en Chile, sobre todo si tú vas a Iquique, bueno, Karim, tú lo sabes, visualmente, concretamente se nota que asistimos a cambio en cuanto a la ciudad misma por la ola migratoria que hubo. No hubo una gestión, no hubo una preparación, claro. No hubo una, no se amortiguó esa ola migratoria y por ende hay un sentimiento xenofóbico, hay un sentimiento de saturación y yo creo que responde a esto esta medida. Lo otro, la otra lista es saber si eso es realmente suficiente, porque hay mucha polémica en cuanto a las potestades que tienen este despliegue en la frontera. Y muchos dicen, sobre todo la derecha, que no tienen mucha potestad en realidad este despliegue, y sobre todo es más simbólico que efectivo, es una medida efectivista en sí. Y lo último que yo agregaría, más allá de la polémica, es que en el caso de este gobierno, no hay que olvidar que cuando era oposición, incluso cuando se quiso firmar un tratado internacional hace pocos años atrás, se defendía la idea, y quizás Paula puede ayudarnos, que el derecho de migrar es un derecho humano. Yo no estoy tan seguro que esté inscrito eso en un texto internacional, pero el asunto es que había toda una tónica, una aproximación humanista del fenómeno migratorio, y no tanto de un punto de vista de contingencia. Es decir, el impacto que recibe la ola migratoria que salió de Venezuela, yo creo que en términos de cifra es equivalente a lo que salió de Siria a un momento dado, sí. Y esa ola que vivió Europa. Entonces, sí. Si bien tú puedes tener un enfoque humanista, también a un momento hay que tener un enfoque bastante pragmático y saber cómo se absorbe esa ola migratoria. Y yo creo que un país como Colombia, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Chile, tiene que ver con estados que no estaban listos ni acostumbrados a recibir una ola migratoria de ese tamaño, y quizás ese enfoque es menos humanista y más pragmático, y yo creo que en esa disyuntiva se encuentra actualmente el gobierno. Perfecto. Ahora, Paola, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Cómo se aplica esto en la frontera? Están los militares desplegados. Lo que no estoy seguro son 600 para el total, ¿verdad? ¿Sí? ¿O son 600 por cada? Esa no tengo esa información. ¿Para no qué la tengo tampoco. Voy a mentir. Bueno, sí. ¿Cómo se aplica?
o sea, está el militar parado, viene llegando el migrante. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es...? Yo acá tengo el decreto, que Ya. como conversábamos, ¿cierto?, antes de estar en pantalla, este decreto ingresó, ¿cierto?, a toma de razón a Contraloría y se dieron cuenta de que tenía defectos de forma, Ya. que habían signado como provincias, algunas que son comunas, como la de San Pedro Atacama, que es una comuna dentro de la provincia del Loa, ¿cierto? Sí. Y Ollagüe también, que está en el decreto como provincia y en realidad es una comuna. Ya. Y estos defectos más otras imprecisiones que señalan algunos que tiene este decreto, que es ambiguo en algunas facultades que da, ¿cierto? Tuvieron que retirarlo de Contraloría. Ya. En este minuto el decreto 78 entonces no está en Contraloría. Yo lo tengo acá y podemos revisar, que mejor que verlo del propio documento, ¿cierto?, que ingresó Ya, y salió. revisemos. ¿Qué facultades le da a las Fuerzas Armadas? El control de identidad. Bueno. ¿Cierto? Dice que las fuerzas podrán en el fondo controlar la identidad de cualquier persona que se hallara al interior de esta área, porque es importante delimitar el área, porque son facultades excepcionales, ¿cierto? Y están delimitadas en un área geográfica específica. Entonces, si yo ejerzo una facultad más allá, una cuadra más allá de este límite, en el fondo ya no tengo la facultad en esa parte del territorio. Ya. Por eso es importante la delimitación y por eso tuvo que este decreto, ¿cierto?, salir para hacer las precisiones geográficas correspondientes. Entonces, dice que tienen en el fondo la facultad de hacer el control de identidad, ¿cierto? De pedirle en el fondo a las personas que están ingresando, los migrantes, ¿cierto?, pasaporte, cédula de identidad o cualquier otro documento que lo identifique. Eso es una parte, y si la persona falseara su identidad o no tuviese un documento, esta facultad viene aparejada de una que es bien importante, que es la de registrar a la persona, sus pertenencias y el vehículo en que transitare. Ya. Eso es una de las facultades que es importante y está vinculada en el fondo a la flagrancia, que es la comisión evidente de un delito que yo presencio. O sea, yo estoy viendo que alguien comete un delito y yo en ese minuto, tanto la ciudadanía como, por supuesto, las Fuerzas Armadas ven la comisión de un delito, ¿cierto? ¿Pero y detienen a la persona. qué puede hacer el militar frente a eso? Detener a la persona y ponerlo a disposición, ¿cierto?, de la unidad policial más cercana. Ya, perfecto. Y en el caso, a ver, lo que pasa es que son varias fórmulas. Varias Detener a la fórmulas, persona, ya, sí. y cuando, o sea, pero entonces van a ir todos detenidos. No necesariamente, porque puede hacer este previo registro, además que no toda la gente va a ocultar su identidad, ¿cierto? Ni va a ya. falsear su identidad, ni va a ocultar, ni se va a hacer pasar por otra persona, ¿verdad? Estas son las excepciones supuestamente a la regla. Ahora sí hay que poner ojo cuando son pasos irregulares, porque si yo entro por un paso irregular, hay una presunción, ¿cierto?, un indicio Que no al menos tengo de toda que la yo identificación no y las tengo condiciones. Y además se puede aprovechar de revisar en la unidad policial, ¿cierto?, si esta persona tiene órdenes de detención pendiente a través de la toma de las huellas digitales para saber en el fondo si en las bases de datos tienen alguna identificación previa o podemos detectarlo como una persona infractora de ley o no. Ok. Cristian, esto que de alguna manera siempre el actual presidente Gabriel Boric defendió, como lo que tú decías recién, migrar es un derecho humano y todo lo demás, sin embargo ahora que ya es presidente tiene que ponerle la regulación igual. Esto no deja al gobierno de alguna forma como un gobierno volteretero, como un gobierno que se dio una vuelta para resolver un problema que tal vez en campaña no lo veían, o tal vez en gobierno de Piñera, por estar en contra de Piñera, no decían realmente hay que hacerlo. ¿Cómo se ve? Bueno, hay un viejo dicho en política de la Revolución Francesa, de que, digamos, hoy puedes ubicar como la modernización de la política, que decía que un girondino, una corriente política, los girondinos, un girondino ministro no es un ministro girondino. Es decir, un frente amplista ministro no significa que sea un ministro frente amplista, que aplique todo lo que decía como frente amplista. Una vez que tú estás en el cargo con guitarra es otra cosa, en el dicho popular. Ya. Es decir, yo creo que es eso, porque al fin y al cabo el fenómeno migratorio, yo me acuerdo que había leído un artículo en 2005 en el Monde Diplomatique, en el mundo diplomático, en una revista de análisis de algún modo de proyección también, de perspectiva, que indicaban que la migración iba a ser una de las problemáticas del siglo XXI. Ya. Y tú puedes ver que es una problemática del siglo XXI. Sí, claro. Estamos hablando acá de que sí, es voltereta, efectivamente, puede parecer como tal la posición de Gabriel Boric, porque básicamente la contingencia lo obliga a. Es decir, dirigir a través de principios es fundamental, pero frente a hechos como lo que estamos viviendo en Chile,
los principios quizás son difícilmente aplicables, esos principios humanitarios frente a una cierta realidad que absolutamente tensiona el clima social. Y no es simplemente propio a Chile, tú puedes ver que en Europa tiene exactamente el mismo problema con África y la llegada de migrantes al territorio europeo, y muchos se ahogan en el mar Mediterráneo. Y básicamente hay muchos partidos de derecha dura que indican que también ellos quisieran meter militares a la frontera. Creo que de algún modo con esta medida, bien que no tengan muchas potestades los militares, es quizás el anticipo de lo que puede pasar en un futuro. Es una cierta óptica de solución frente al fenómeno migratorio. Brutal, pero no creo que estemos tan alejados de lo que puede suceder en un corto o mediano plazo. Ok, oye, y esto finalmente, ¿qué podría este accionar, qué le significaría al gobierno? Es lo que te preguntaba primero, pero quiero que me lo respondas desde este punto de vista. ¿Mayor adhesión de la población que diga, mira, finalmente se está haciendo algo, o no? O le puede significar también alejarse de su propio sector político y digan, pero mira este otro haciendo esto y no era lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Cómo lo puedes desmenuzar? Yo creo que el impacto... Mira, hay una campaña electoral que va a empezar, que es la campaña de los que despierta muy poco interés, que es la de los miembros del Consejo Constitucional, del futuro Consejo Constitucional. También ahí el gobierno tiene que ver en qué está su capital político, lo va a medir, que lo queramos o no, que despierta o no interés. Por ende, tiene que hacer medidas para que no sea un fracaso rotundo. Yo creo que esto participa en una cierta instalación de un relato que vean cómo pasó con los incendios. La misma cosa acá pasa con el fenómeno migratorio. Pero por otro lado, que tú tomes medidas en la frontera tiene que tener un cierto eco en la realidad misma de la ciudad donde viven las personas para que eso se traduzca en una alza de popularidad. Entonces, yo creo que si nos quedamos simplemente en la medida efectivista, pantallera, bling bling, no va a tener mucho efecto. Y en cuanto a tu planteamiento, si eso le va a causar problema al interior de su misma coalición de izquierda, sí. Yo creo que la centroizquierda hace rato que está en mucha contradicción con sus diferentes planteamientos, ¿no? Uno más, uno menos. Yo creo que la tónica que tomó este gobierno de quizás conceder algo o mucho en cuanto a sus planteamientos iniciales, yo creo que es la tónica que va a seguir el gobierno Boric durante estos años, porque básicamente, si tú te fijas en las encuestas, lo que se quiere es una confrontación a la problemática, y eso ubica al gobierno que está en el poder más bien al centro. Ya. Yo creo que esa es la tónica que está tomando el gobierno, tomando elementos que pueden para muchos pertenecer a la derecha, como esto de resguardar la frontera, utilizar los militares, pero hay gobiernos en el extranjero que son de centro izquierda, que perfectamente aplican estos conceptos, que en realidad se enfrentan a problemáticas transversales. Ok. Por otro lado, Paola, de lo que dice Cristian, si bien es cierto, estamos hablando de esta parte política, pero cuando estamos hablando de la parte legal exactamente, yo me imagino que los militares, si están en la frontera, una cosa es decirle a los migrantes, muéstreme su identificación, veamos quién es usted, qué sé yo, pero si pasa otro tipo de incivilidad, ¿también se pueden meter? Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, si ven un asalto... Sí, dice de hecho, la flagrancia es la comisión de un delito que tú presencias en el fondo. Entonces, ya, pero la flagrancia en ciertos delitos es ahí en este caso, no, en cualquier delito. En eso no es preciso el decreto, y se refiere mucho a otros cuerpos normativos como el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿cierto? Y otros cuerpos normativos que reglan estas materias, como el tema de la tipificación de los delitos. Ok, Paola, ¿qué pasa? Que mucha gente se lo pregunta, ¿qué pasa? O sea, finalmente, porque han habido militares en otro momento en la frontera, ¿qué pasa cuando alguien quiere entrar de manera irregular y quiere pasar nomás, pues? ¿Y qué tanto? ¿Y qué no sé qué? Porque todos dicen, pero el militar no puede hacer nada, no le va a disparar. No, por supuesto que no. No, pero ¿qué va a hacer entonces? Los derechos humanos siempre están primero. Claro, pero ¿qué se hace? En relación a ello. ¿Tiene que dejar pasar igual a alguien que se le suba por el chorro? Es que primero por eso está el control, y hay distintos tipos de control. Este que hablábamos, ¿cierto? Que es el control de identidad, y hay un control de identidad preventivo. Que es interesante desde qué punto de vista, que si yo veo indicios en el fondo
en algunos espacios comunes o públicos abiertos, yo puedo pedirles en el fondo a las personas que se identifiquen, ¿ya? Y no puede haber una negativa, porque si hay una negativa frente a este control de identidad, yo puedo en el fondo tomar a esta persona detenida y ponerla a disposición, ¿cierto? Como hablábamos anteriormente, de una unidad policial, y si esta persona es infractora, directamente ponerla después a disposición del Ministerio Público, ¿cierto? Y en el fondo que sigue el proceso de lo que significa un infractor de ley o en la comisión de un delito. Tiene el mismo tratamiento que si fuera un chileno que comete un delito, en el fondo. Se pone a disposición del Ministerio Público. Entonces podríamos decir, no sé, de alguna manera, que el militar es como un mero torniquete. Tiene facultades, pero no todas las que se esperan. ¿Usted tiene el pase o no tiene el pase? Sí, lo tengo. Ya, pase. Y usted no lo tiene, ya. Váyase para allá para que la policía... Así es. Sí. Digamos, y para que los tipos no se descontrolen y digan, bueno, yo paso igual. Sí, justamente para evitar este descontrol, yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas siempre, en el fondo, impone mucho más que solamente, además que viene a reforzar también la presencia de carabineros o de la PDI, que está claro que no fue suficiente. Por ejemplo, en Colchane sabemos que se desbordó en poco tiempo. Totalmente desbordado. Un pueblito que era pequeño, ¿cierto? Con no más de 1000 habitantes, se transformó en un caos. Entonces, resguardar las fronteras de nuestro país no es fácil, porque en el fondo son muy extensas. Y de acá quiero después, Cristiana, que tú saltes a responderme esta parte desde el punto de vista político. Saltaré. Sí, deja que le haga primero la pregunta a la Paola, pero después viene, te salta el maní completamente. ¿Qué pasa si la persona no tiene ninguna de las condiciones para entrar? Ni a la policía, ni a la PDI, ni a los carabineros. Hay que definitivamente reconducirlo a Bolivia, por ejemplo. Y Bolivia te dice, no, es que yo recibo puros bolivianos, no recibo venezolanos. Ya, pero es que yo tampoco tengo por qué tener al venezolano acá. Yo no tengo a usted. ¿Qué se hace? Yo creo que efectivamente esta medida, si bien es mejor hacer que no hacer, y yo creo que era un clamor que ya sabemos que es popular, lo hablábamos también antes, ¿cierto? Que muchas veces se entrevista al alcalde, a los gobernadores de la zona norte, y todos están contestes en que está desbordado el tema. De Colchane, pero patalea más que Shakira con Piqué. El es. caballero aparece en todos lados diciéndolo. Sí, absolutamente, bueno, y con razón en el fondo, en el sentido de que efectivamente es un hecho, y lo dice el propio decreto, que es un hecho público y notorio el desborde, ¿cierto?, de la migración no controlada. Por lo que en el fondo yo creo que sí efectivamente va a tensionar esta custodia de la frontera, la relación de alguna manera con nuestros países vecinos, Bolivia y con Perú, porque efectivamente van a quedar estos extranjeros en el fondo, cuando se haga todo este proceso, en el fondo en circunstancias de ser reconducido, como dices tú, fuera de las fronteras de nuestro país. Entonces efectivamente, si no quieren ser recibidos en otro lado, va a crear una tensión. Ok. Cristian, y en lo mismo que en la misma pregunta para Paola, pero desde el punto de vista político, nosotros debiésemos como país comenzar a cambiar de alguna forma nuestra relación bilateral con estos dos vecinos. Deberíamos comenzar a hablar del tema, reunirse las cancillerías, llegar a un acuerdo. ¿O cómo lo ves esto? ¿O va a ser un problema así tremendo poder ponerse de acuerdo? Mejor metamos a todos presos y los devolvemos en un avión de otra manera, no sé. Sí, el problema es que en Chile todo el mundo quiere meter gente en la cárcel, pero hay tantas cárceles para echar tanta gente a la cárcel. Y además hay que ver el hacinamiento en las cárceles, porque en las cárceles los tipos entran delincuentes y salen aún más delincuentes, y tampoco no se plantea la problemática de la reinserción social después de las cárceles. Es decir, apliquemos mano fuerte, pero meter todo el mundo en la cárcel, al fin y al cabo, después cuando salen no son monetariamente mejores o están más calmados que una vez que entraron. Entonces, si evidentemente debe haber a veces una lógica represiva, desde mi concepción debe ir después de la mano con una óptica social. En el caso de esta ola migratoria, yo no veo otra solución que una colaboración con los países vecinos. Por un lado, de hecho no lo digo yo, lo dijo Pérez Lloma, el exministro Pérez Lloma, dijo, si sin Bolivia nosotros no podemos acá encontrar soluciones efectivistas. Que te guste o no Pérez Lloma, el tipo sabe un poco de lo que habla a nivel de gestión pública. Claro. Y por un lado. De otro, yo creo que intervención de una institución internacional. Yo no veo por qué en Chile no pueden haber, o a la frontera, campos de refugiados, porque es un problema del tamaño de lo que se pueden ver en otros países. Entonces yo creo que sí debe haber una colaboración con los países vecinos, inclusive colaboración con las policías de los países vecinos, porque hay que conocer los antecedentes de los tipos de lo que entran, y tú puedes ver que la colaboración de policías internacional es una de las pocas colaboraciones que es un logro.
mira Interpol. Mira el caso una de las Karen pocas Rojo, colaboraciones que Cristian no te lo escuché. que es un logro. Es decir, es un logro. Pueden haber, sí, yo creo que la colaboración entre policías, a nivel, el ejemplo te lo dice, es algo que ha funcionado. Yo creo que siempre está ese temor de que no, la policía del país extranjero es muy corrupta, todo eso, pero en un cierto grado de aplicación de unos ciertos tecnicismos y de identificación, yo creo que puede servir mucho. Ya. Y de hecho, ha servido la colaboración entre gobiernos para bueno, en una época donde había dictadura en toda América Latina, pero no veo por qué en tiempos de democracia no se puede hacer una colaboración internacional para identificar los diferentes delincuentes que cruzan la frontera, sobre todo frente al crimen organizado que estamos conociendo, que también tiene esa lista internacional. Okay. Entonces yo creo que es imprescindible colaborar con los países vecinos, es imprescindible hacer llamado a una organización internacional y es imprescindible también plantearse el tema esto de los militares a la frontera, que como tú dices se transforman en meros torniquetes. Es que la función de la Fuerza Armada no es de controlar los tipos que entran o no entran o de disparar a un migrante que entra. Yo creo que ahí debe haber un enfoque mucho más profundo, saber o se le amplía el abanico de potestad a la Fuerza Armada o creas una policía de la frontera. Okay. Pero si nos quedamos en esta cosa que es ni fu ni fa, no va a servir de gran cosa. Ok. Cristian, y por otra parte preguntarte, ¿tendría que decir algo el gobierno venezolano al respecto? Yo creo que, mira, acá también hay un asunto de afinidad política y yo creo que geopolítica. Pero yo creo que hay una destabilización total del continente a través de esta ola migratoria. No sé si una arma utilizada por el gobierno venezolano, pero imagina que casi el 15-20% de tu población se va, quita tu país. Es como si en Chile de los 20 millones se van 4 millones. A un momento como gobierno tenés que pasarte la pregunta, algo estoy haciendo mal. Así, ¿por qué no hay ninguna molestia en que, y tú ves que te estás destabilizando todo el gobierno, todo el continente, todo el subcontinente, porque Perú tiene problemas con la inmigración venezolana, Colombia, Bolivia, Chile. Y nosotros. Colombia es terrible lo que está pasando en la frontera. Entonces, yo puedo pensar que hay una cierta intencionalidad o en todo caso una falta de responsabilidad que no le molesta al gobierno venezolano y que está mirando hacia otro lado sabiendo que tiene la tremenda en todo el subcontinente. Entonces puedo pensar que quizás hasta puede tener una cierta orientación lo que está pasando a deshacerse con esta ola de gente migratoria. que esté en su contra o algo así. No, más que eso. Yo creo que acá, bueno, es geopolítica. Yo creo que el continente se divide en dos zonas de influencia, el subcontinente. Yo creo que Estados Unidos siempre estuvo muy bien implementado y sobre todo en Chile. Y yo creo que hay gobiernos que tienen más afinidad con Rusia y con China. Estoy hablando de Argentina, que recibió la vacuna rusa durante el COVID. Estoy hablando de Venezuela, que tiene los guardaespaldas del gobierno venezolano y servicios secretos también están los rusos. Hay toda una problemática con los recursos naturales y con el petróleo. Yo creo que hay que utilizar también ese enfoque, porque si realmente se quisiera frenar la ola migratoria desde Venezuela, quizás se hubiesen hecho algunas acciones, porque me parece que el petróleo, su precio aumentó y que la situación económica no es tan catastrófica como hace unos 5 o 10 años. Perfecto. Paola, en el caso ya, que suceden cosas que no te permiten entrar al Chile, ¿cuáles son? Me dijiste que conducirlo a la policía encargada, pero ¿cuál es la diferencia, por favor, para que nos expliques, aunque no suceda en este momento o en ese momento, entre una expulsión administrativa, una expulsión masiva y una reconducción? Oye, y tenemos el mapa como para irlo viendo para que ustedes en sus casas entiendan exactamente cuáles son los puntos en donde se está dando. Ya, mira, señor director, pinchemos la región de Arica primero. Ahí tenemos los 3 lugares, son el complejo Chacayuta, ya, el complejo Chungará y el complejo Bisbiri. Esos son los 3 lugares. No estamos diciendo exactamente la comuna, estamos diciendo el complejo fronterizo. Sí. ¿Ya? Luego vámonos a la región de Tarapacá, en donde el complejo fronterizo es Colchane. Colchane, que es la parte más compleja de todas. Sí, porque hay que decirlo, Arica por lo menos tiene una frontera con Perú que es más regulada. Entonces un edificio moderno, hay harto PDI,
pero en Colchane las condiciones son inhóspitas, estar casi a 4.000 metros de altura, mucho frío, entonces no hay tanta gente. Y vamos, señor director, revisemos en la región de Antofagasta cuáles son los complejos fronterizos. Sería complejo Hito Cajón, que no lo conozco, ¿para qué voy a decirlo? Complejo Jama, complejo Sico y complejo Ollagüe. ¿Ya? Paola, ¿cuáles son las fórmulas? Por ahí no entran tanto. Algo ¿Cómo? dice Cristian. Por ahí no entran tanto, no es por tanto Antofagasta, Claro. no son pasos tan utilizados. No son pasos tan utilizados, claro. Oye, Sí, Paola, cuéntame, ¿cuáles son las formas de expulsar gente? El tema de las expulsiones masivas administrativas que vemos, en el fondo, son producto de una ¿Administrativa y masiva es lo resolución. mismo? Lo que pasa es que pasa por un procedimiento administrativo. Pero al tiro a un montón de gente. Podría ser, en el fondo... Digamos un avión lleno. Sí, como lo hemos visto, Ya. anteriormente, ¿cierto? El tema de las expulsiones. Pero pasa por un procedimiento administrativo ello de la autoridad migratoria, ¿cierto? Previo, en el fondo, incluso recursos y presentaciones que pueden hacer ciertas personas en situación de migración frente a la autoridad y que no cumplen con los requisitos claramente, ¿cierto? Y lo otro es la reconducción, que la veríamos en este caso frente a personas individuales o eventualmente un pequeño colectivo, ¿cierto? Que podrían ser reconducidos por los militares en el fondo cuando se encuentra estas personas Cuando el otro pasando, país te la reciba. por supuesto. Y cuando las personas en el fondo estén ingresando por un paso no regulado, ¿cierto? Sin identificación y que no sean además identificables o estén ocultando su identidad, frente a varias hipótesis, en el fondo podrían ser reconducidos. Paola, ¿cómo es el tema, por ejemplo, si te dicen, mire, usted se tiene que ir del país por esto, ¿cierto? Acá están todas las razones que me dan. Me comienzan a hacer este trámite administrativo, digamos, para poder expulsarme. ¿Yo a quién acudo? ¿Como migrante? Como migrante que me están expulsando, siento que es injusto o estoy amenazado por el gobierno de Venezuela o lo que sea. ¿A quién acudo? ¿A quién le digo, sabe que no me saque porque tengo todas estas razones? ¿Y cuánto tiempo tengo? ¿Y quién me defiende? Bueno, ahí ya entramos en otra legislación, que es la legislación migratoria, que ha sido bien controversial, ¿cierto? Que también es muy reciente, que es la nueva ley de migración y el reglamento, que ambos son complejos, son profusos, tienen muchas excepciones, prácticamente la ley viene siendo la excepción. Siempre yo puedo recurrir, judicializar el tema, recurrir de amparo, ¿cierto? Recurrir de protección, usar los mecanismos en el fondo que la legislación chilena nos da, porque la ley no distingue, ¿cierto? Y la Constitución es clara en decir que la ley es igual para todos, chilenos y extranjeros. Por lo tanto, si yo siento vulnerado algún derecho humano mío, siempre puedo recurrir en el fondo de protección o puedo recurrir de amparo, o en el fondo, de acuerdo a la situación que yo esté, puedo hacer uso de los instrumentos legales que existen en nuestro país. Ya, perfecto. Así es. Oye, Cristian, y una pregunta es casi obvia, pero igual te la quiero hacer porque me gusta dejarlo súper claro. ¿Yo no puedo pescar al migrante y reconducirlo hacia un tercer país? No, pues igual hay procedimientos. Lo que dice Paula es interesante porque es fundamental de esto. Y ahí está, en realidad, si tú sintetizas la problemática, está ahí. A partir del momento en que el migrante entra al territorio, se aplica por eso la soberanía, se aplica la legislación y los derechos que están en vigor en ese territorio. Por eso es importante el resguardo de la frontera. Y como tú dices, ahí no puedes tú agarrarlo a palos, no, porque no, ahí tiene los mismos derechos, los derechos humanos. Claro. Entonces, igual, al fin y al cabo, somos todos sujetos de derecho. Sí, claro. Entonces, una vez que entra el territorio, hay una palabra bien chilena para decirlo, bailas, te estás obligado de asumir tu propia legislación y los propios derechos, tratados de relaciones que firmaste. Por ende, la problemática está ahí. En realidad, podrías escribir sobre la frontera. Hoy en día se está planteando la problemática concreta y simbólica de la frontera, en un mundo donde durante décadas la frontera tendió a desaparecer y hoy en día está de nuevo al orden del mundo. Entonces, como tú dices, lo importante, Karim, para responder a tu pregunta es ¿cómo haces para que no entren? Esa es la pregunta. Más que ¿cómo hago para sacarlo? Toda la razón. Y después, una vez que entra, la problemática para sacarlo es mucho más compleja porque tienes que tomar en consideración la legislación, las normas internacionales y nacionales, constitucionales del país en el cual ellos entran. Chicos, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Paola, por haber estado. Muchas gracias Cristian, también por tu amabilidad de conectarte. Que estés muy bien. Chao, gracias a ustedes. Gusto verte. Chao, Paola. Chao. Y nosotros nos vamos a un corte, Paola. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos, Karim. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos de inmediato con más Tu Conexión Matinal.